Las elecciones presidenciales en este país y todavía no hay un resultado claro sobre la elección y los comicios presidenciales, el voto por correo de los resultados, pero también hay legislaciones en algunos estados donde no se permite y es muy importante para analizar la situación que está pasando en Estados Unidos. Pero ¿cómo avanzan las tendencias para el momento? Muchísimas gracias por la invitación. El panorama de hoy es bastante. Pensilvania, estados como Carolina del Norte, Georgia, el estado de Nevada, Pensilvania y en Georgia y Nevada. Georgia y Nevada, última a favor de Donald Trump. ¿Cree que pueda cambiar? Parece difícil porque para llegar a los 270 votos del colegio electoral que necesitan cualquiera de los dos para ser presidente, los estados alcanzan a favor de Joe Biden. Como te digo, solamente está a un estado, está a 6 votos del colegio electoral para alcanzar los 270. En cambio, en la posición republicana, el escenario matemáticamente es posible, pero todavía es muy Pensilvania y ganar alguno de los dos estados del oeste, pueden ser Arizona o Nevada. Diríamos que el conteo de los votos, pero todavía no hay un resultado claro a pesar de que ha estado liderando Joe Biden en los últimos días. En este caso se podría mantener o también podría cambiar al ala de Donald Trump. Puede cambiar, pero la tendencia indica, ¿por qué? Porque lo que se está contando ahorita en las últimas horas es el voto anticipado, que en su mayoría, como hemos visto en casi todos los estados, ha favorecido, digamos, en un gran porcentaje a los demócratas. ¿Cuál es el tema? Varias legislaturas estadales en cada uno de estos estados que todavía están contando los votos no permitieron modificar la ley para contar anticipadamente estos votos anticipados por correo. Entonces, ¿qué ha generado esto? Que después de la elección se tengan que seguir contando los de ese día más los votos anticipados. Por eso es que se ha prolongado muchísimo el conteo de votos en los estados cerrados, sobre todo porque, como te digo, no se pudo. El caso de Florida es muy interesante. Donde sí se permitió contar los votos anticipados. Inmediatamente, ¿no? Se supo el resultado inmediatamente. También el de Carolina del Norte, pero se dice que es probable que las tendencias ya no cambien tanto, ¿no? Pensilvania iba liderando a Trump y de un momento a otro cambió, por cierto, en horas recientes. Así fue el caso también de otro estado como Georgia, que lideraba desde hace muchos días, incluso diríamos que fue uno de los primeros que cambió. Todos pensábamos que Hillary Clinton se iba a alzar con esos estados. En esos estados los republicanos estarían teniendo 213. Eso es un número significativo, entendiendo que en las elecciones de medio término del 2018 tuvieron una caída pues, bastante grande. Pero sí, estados como Florida, sobre todo en los distritos sureños más cercanos a Miami, que en las últimas elecciones habían favorecido a los demócratas. En esos distritos, la congresista Donna Shalala y Debbie Muncarsel Powell, dos demócratas, perdieron a manos de dos candidatos republicanos. Esos son datos interesantes y escenarios así en otros estados han incrementado la posibilidad de que los estados en el tema legal y todo lo que implica que el presidente de Estados Unidos esté instando a que esta elección vaya a la Corte Suprema. Benavides, abogado y analista político internacional. Hacemos pausa y ya enseguida regresamos con más de Brújula Internacional. Biden se pronunció en su discurso y dijo que estaba seguro de que él había ganado la presidencia de Estados Unidos, pero que estaban sucediendo irregularidades que estaban empañando este proceso a nivel nacional y alterando también el sistema electoral de Estados Unidos, que pocas veces arroja, diríamos que, irregularidades muy graves para que proceda incluso una declaración como esta. Por eso sigue tan cuestionado. Pero es posible de que la elección presidencial 2020 llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Es tan fácil como decirlo o lleva un proceso que implica una serie de pasos que también dificultan que esto proceda? No, por supuesto, como tú bien lo has dicho, para que un caso llegue dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos, llegue a la alta corte, a la Corte Suprema, no es tan sencillo. Esto no es un escenario como las elecciones del 2000 entre Al Gore y George Bush por ese estado disputado de Florida. Además era algo muy preciso, ¿no?
específico de ese estado. Acá las condiciones son distintas. Por supuesto, el equipo jurídico del presidente Trump, encabezado por Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y su abogado personal, ha dicho que tienen argumentos lo suficientemente fuertes para que esto no solamente sea conocido por los tribunales de cada uno de los estados que ellos han, donde han dicho que ha habido irregularidades, sino que incluso esto podría llegar a la máxima corte de los Estados Unidos. Lo veo complicado. Muy probablemente los republicanos vayan a intentar que haya un reconteo en estos estados, ¿no? Georgia, Pensilvania, Wisconsin. Si ese reconteo se visualiza que la tendencia se modifica, bueno, eso pudiera escalar hacia tribunales de mayor instancia. Pero por ahora, y todo indica que es difícil que la Corte tome conocimiento de este caso porque las irregularidades que han sido denunciadas por el equipo del presidente Trump no parecieran tener demasiado sustento por ahora. Esto pudiera cambiar conforme pasan las horas. Se ventiló un caso, por ejemplo, de que en algún estado había cierta cantidad de electores y de pronto aparecieron votando mucho más de la cantidad que estaba establecida, pero luego se comprobó a través de de una comprobación de noticias falsas de que evidentemente se trataba de esto, ¿no? De una confusión también incluso en un cómputo y en un tipeo, porque fue una página que arrojó esta información. Pero ¿está Estados Unidos? ¿Es posible que en este escenario, en este momento, estén ocurriendo estas cosas cuando existe tanta polarización? Puede haber incluso ventajismo de ambos bandos, pero se sabe que el sistema de Estados Unidos está muy bien blindado y ha funcionado muy bien en los últimos años. Se da una situación atípica de que se cuestionan los resultados, pero a través de ese mismo procedimiento suena un poco incongruente, fue que el presidente llegó al poder. Entonces, ¿qué tanto de irregularidades puede haber en el proceso? ¿Puede estar viciado? ¿Puede ser muy grave la falla para que en este momento haya un ventajismo por parte de Biden, al menos en las cifras y en las tendencias? Yo creo que toda esta confusión tiene un hecho importante, y es que los resultados no se dieron como tradicionalmente se daban ese día, o por lo menos las proyecciones sobre los resultados. También, a mi juicio, que los candidatos hayan hablado y declarándose a sí mismos victoriosos cuando no había un pronunciamiento en cada uno de los estados, creo que fue irresponsable, ¿no? No veo con buenos ojos también, digamos, la actitud que ha tenido el presidente Trump en los últimos días. Entiendo que debe defender, por supuesto, Y tienen el derecho también de exigir un conteo de votos. No, por supuesto que lo tienen, pero proteger la institucionalidad americana, y por eso ambos candidatos deben mantenerse callados, deben totalizar al 100% los resultados antes del 14 de diciembre, como tú has venido diciendo. Entonces, para ese día no va a haber ningún tipo de confusión. Ya se va a saber cuáles son las tendencias en cada uno de los estados, habiendo totalizado el 100% de los votos, a menos que exista irregularidades lo suficientemente grandes. Bueno, un proceso judicial podría interrumpir eso, pero pareciera que hasta ahora no ha escalado ese punto. Entonces es más probable un escenario de un Trump más derrotado, pero sobre todo reacio a dejar el poder, ¿no? Yo no diría derrotado porque tuvo un buen desempeño electoral, sobre todo para lo que vaticinaban algunas encuestas. Diría un presidente que... Creció su popularidad incluso en la votación porque sacó mucho más votos que en 2016. Sí, bueno, efectivamente es así, sobre todo en algunos estados tuvo un desempeño, la verdad, muy bueno. Florida es el caso más Caló evidente. El discurso de la izquierda, ¿no? Diríamos que él ataca a la izquierda, que atacó muy bien a los latinos con ese discurso, diríamos que contrarrestando el poder de Joe Biden o liderazgo. ¿Caló entonces el discurso de Trump? Yo creo que en estados como Florida eso sí pudo haber cambiado la tendencia. Creo en otros estados, por ejemplo Arizona, no funcionó, pero en Florida definitivamente eso fue uno de los elementos que hizo que pudiera tener esa ventaja cómoda, a mi parecer, en Florida. ¿Qué va a suceder? El presidente puede estar negado a reconocer los resultados, puede decir que fue un resultado fraudulento, pero es que yo considero que las instituciones americanas son lo suficientemente fuertes para proteger la majestuosidad del presidente, y si él efectivamente perdió las elecciones, muy probablemente salga de la Casa Blanca sin mayor problema. Hay algo que yo sí quisiera decir, es que la institucionalidad en los partidos hasta ahora sí se ha visto protegida. Mitch McConnell, el líder de los republicanos. Volvemos. La noche del 9 y parte del día 10 de noviembre de 1938, entre Alemania y Austria ya se gestaba un movimiento importante contra los judíos. Lamentable situación que desde luego detona el
momento cuando comienza la Shoah, o lo que también conocemos como el Holocausto, a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente esta semana se conmemoraría un nuevo año de este lamentable suceso. Por eso invitamos a Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas, para hablar sobre el pogromo. Por una parte se conoce también como la Noche de los Cristales Rotos, pero preferiríamos no nombrarla así porque así la han denominado los nazis, precisamente los perpetradores de este ataque. Pero ¿cómo comenzó en ese año este lamentable suceso que mató aproximadamente a 521 judíos? Se habla de 91, pero se dice que la cifra está subestimada. Es correcto. Bueno, el 9 de noviembre de 1938 y el 10 de noviembre de 1938 comenzó, y es el parteaguas y es el hito más importante en la persecución ya diferente, organizada por el Estado del Reich alemán, del Tercer Reich, contra los judíos. Fue un pogromo en donde aquí no estamos hablando de cristales rotos, no estamos conmemorando los cristales de las calles. Ese es el lenguaje y por eso no se debe decir Kristallnacht, porque Kristallnacht ni siquiera significa cristales rotos, significa noche de cristal, es la traducción literal del alemán al español. Y eso es muy infantil y hasta suena a sueño, una noche de cristal. Porque precisamente cristales fueron miles los que rodaron en las calles, sí, para el momento, porque se destruyeron muchas propiedades importantes de judíos, sinagogas. 7.000 comercios, 7.000 hospitales, o sea, entre ellos, entre las 7.000 propiedades aproximadamente que se destruyeron por órdenes directas de Hitler y de quien hizo la llamada fue Reinhard Heydrich en su momento, para que comenzara el pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938 y que la policía no actuara, que no nada más eso, que viera para el otro lado y que permitiera que se rompieran 7.000 comercios pertenecientes a judíos, los otros había que cuidarlos. Se incineraron sinagogas, asesinaron a 91 judíos, pero como tú bien dijiste, la cifra después por suicidios y por traumas posteriores, porque también fueron llegados se eleva inclusive más de 591. No se conoce exactamente la cifra. Lo que sí se conoce es que entre esos 2 días, fueron llevados 30.000 hombres a los campos de Sachsenhausen y de Dachau, entre ellos mi abuelo, Zichrono Libraja, de la ciudad de Klagenfurt, fue llevado porque eran hombres que tenían que ser hombres entre las edades de 16 y 60 años. Iban cargando la estrella de David, caminando. En ese momento era amarilla, ¿no? En ese momento todavía no era amarilla, porque era de madera muy pesada. El que iba en el frente, yo tengo una fotografía, pero lamentablemente no la pude pasar a ustedes. Ahora, pero hay unas causas importantes. Unos dicen que el problema detonó porque asesinaron a un diplomático alemán que estaba, diríamos, implicado en algunos planes, porque anteriormente, en el mes de agosto de ese año 1938, se habían intensificado las medidas, por ejemplo, entre Alemania, que muchos fueran, diríamos que, devueltos a su lugar de origen, pero fue esta realmente diríamos que el pretexto para iniciar una masacre o exterminio tan grande considerablemente. No, lo que pasa es que esa fue la excusa. Ellos estaban buscando una excusa. Y es cierto que Herschel Greenspan, un judío desesperado porque sus padres, que vivían en Alemania de origen polaco, fueron desplazados con lo que llevaban puesto a una tierra de nadie en la frontera Alemania y Polonia. Y ahí pasaron días. Cuando él supo de la noticia de sus padres, él se encontraba en París. Fue a la embajada alemana en París, sí tenía una pistola y desesperado, tratando de protestar por lo que le estaban haciendo los judíos, deportándolos desde Alemania, donde ellos vivían, hacia Polonia,
y no tenían ni comida, ni agua, ni ningún lugar donde quedarse, en un lodazal. Entonces él agarró una pistola y le metió tres tiros a von Rath, que era la primera persona que se le apersonó dentro de la embajada. Eso fue la excusa perfecta que tuvo en ese momento Goebbels, Joseph Goebbels, jefe de propaganda o ministro nazi, y Hitler junto con Goering. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es qué hicieron los demás. Los demás no hicieron nada, es decir, los vecinos, es decir, los que vieron que sus vecinos con quienes compartían el día a día, y entre paréntesis, Austria no es que fue anexada, Austria votó por lo que se llamó el Anschluss. 95 votaron a favor que Alemania se anexara a Austria. Entonces esto nada más le pasó a los judíos de Austria y de Alemania, que en ese momento eran el Tercer Reich, junto con los judíos ya de los Sudetes. Pero lo importante aquí es que estamos hablando de sinagogas incineradas. Más de 1000. Mucho más de 1000 sinagogas en donde los libros más sagrados desecrados. Del judaísmo. Sí, los rollos del Antiguo Testamento, la Torá, como le decimos. Pero eso cambió el curso hacia la matanza ya ineludible. Y una frase que siempre se tiene que venir a la memoria es que a partir de ese momento Hermann Göring, que era jefe de la aviación alemana de la Luftwaffe, dijo: a mí no me gustaría ser judío a partir de este momento en Alemania. Estamos conversando la tarde de hoy con Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas. Importante el tema, la noche del pogrom. Estos hechos, diríamos que los primeros que iniciaron el exterminio nazi contra los judíos y que luego detonó lo que sería la Shoah o el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, algo que se extendió por mucho tiempo y que generó tantas muertes en el mundo, lamentablemente, a través de las fuerzas nazis. Vamos a hacer la pausa y al regreso a la última parte de Brújula Internacional. Los judíos conmemoran un año más del pogrom que ocurrió en 1938, cuando, diríamos, se desató todo el conflicto y el odio incluso contra los judíos en Europa, sobre todo Alemania y Austria, que para ese momento Alemania estaba anexada a algunos territorios austríacos. Por eso conversamos la tarde de hoy con Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas. La importancia de enseñar sobre el holocausto en estos tiempos, la Shoah, ¿ha sido suficiente para contrarrestar el odio que todavía invade al mundo, sobre todo en este momento cuando han ocurrido importantes actos terroristas en Europa, los primeros que se han suscitado en 35 años en Austria, en Viena, y lo que ocurrió semanas antes en Francia? ¿Qué lectura se le da a todo esto? Bueno, primero quisiera realmente invitarlos el lunes. ¿Tienen un evento importante? Sí, pero ya las conmemoraciones se están dando desde la noche de hoy. Ya hay actos, todos son vía Zoom, estamos en una época de pandemia, todos son vía Zoom, uno se puede inscribir. Particularmente invito al acto o a la reunión de Zoom que va a ser el espacio Ana Frank con el doctor Ariel Gelblum, que él es el presidente para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, que es un gran cazador de nazis, pero eso da para todo un capítulo de la historia. Pero lo importante aquí es que no conmemoramos los vidrios, conmemoramos las vidas sesgadas, perdidas de los judíos, los muertos, los que fueron, o que sí, enseñar ahorita en un mundo con menos odio, no nada más hacia los judíos, porque tú mencionar ahorita en un mundo con menos odio, no nada más hacia los judíos, porque tú mencionabas, hay que mencionar lo que pasó en Niza. En Niza entró un fanático islamista, simplemente entró a la iglesia de la Notre Dame de Niza. El profesor francés Samuel Paty, a las afueras de París, por otro, digamos que radical, islamista, pero unos han dicho de que no deberíamos más bien colocar una religión en específico, porque tampoco es posible generalizarlos a todos como
No, tal, ¿no? yo no voy a generalizar de verdad que yo no voy a generalizar con los musulmanes. Yo lo que quiero hacer énfasis es en los radicales que se prestan a eso, de verdad que yo no voy a generalizar con los musulmanes. Yo lo que quiero hacer énfasis es en los actos terroristas. No se puede permitir actos terroristas en ningún país del mundo. O sea, me parece a mí que esto se deben excluir de cualquier sociedad. Me parece a mí que esto se deben excluir de cualquier sociedad. O sea, si una persona está perfectamente respetando la religión cristiana, la sintoísta, la judía en Europa, porque pronto vas a tener problemas. Lo que pasó en Viena hace 3 o 4 días, en donde fueron extremos centro de Viena. Y en este momento también hay un boicot importante de árabes contra franceses por el tema. Es un problema importante porque además Macron ha visitado el Líbano en 2 o 3 oportunidades para tratar de hacer una negociación con el Líbano, porque el Líbano es un actor que ahorita se encuentra totalmente no quisiera hablar de una guerra civil porque no es una guerra civil, pero sí es una guerra intercomunitaria, y ha tratado de visitar para entregar ayuda y tienen un problema, Hezbollah, y Hezbollah es un partido político armado y terrorista. Tenemos que despedir lamentablemente, pero un mensaje final para la comunidad judía y también para la comunidad venezolana en general, en este momento tan importante, cuando Europa vive un acecho lamentable porque se están perdiendo vidas en manos de radicales, que no debería verse en este momento tan importante para el mundo y sobre todo para los problemas que estamos enfrentando. Bueno, yo seré una comeflor, pero siempre invito a la reflexión, a la educación y a la aceptación del otro, no a la tolerancia. A la tolerancia es otra cosa, a la aceptación, aceptarnos todos, coexistir. Coexistir, esa es la palabra. A reflexionar y a coexistir y a abrazarnos todos dentro de nuestras diferencias. Eso es el mensaje final. Ha sido un gusto conversar con Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas. Hablamos sobre el pogrom y que esta semana se conmemora, diríamos que se hace homenaje a la memoria de las víctimas que lamentablemente fueron perdidas durante 1938. Nosotros nos despedimos por esta semana, les deseamos que tengan una excelente y también variada tarde